activada. Yes. Porque soy. ¿Por qué Ya. andas toda greñuda o qué? Bueno. Sí, profe, me acabo de despertar. Ok. Bueno, les decía que ya hasta se me había olvidado grabar, fíjense. Y no aparecía la niña entonces. Oye, Ale, Mande. como que tu hermanita anda moviendo cosas atrás, no vaya a ser que se te caiga el cuadro. La niña esa que está ahí atrás no te vaya a golpear o se vaya a golpear ella. Y que Ya, ahorita se va, caiga para el calor un otra cuadro. Ok, bueno, como decíamos, esta, por ejemplo, esta interacción que tenemos, aunque sea remota, es decir, a través de tecnología, ¿no? A través de una plataforma digital, vamos a admitir a Daisy. Yo creo que Mari tuvo un problema porque estaba ya y de repente se desconectó, ya no sé qué pasaría, pero bueno. Yo no podía entrar primero, profe. ¿Sí? Pero ya. Entré. Ok, perfecto. Bueno, les decía, por ejemplo, esta interacción que nosotros estamos teniendo ahorita es parte de algo llamado naturaleza humana, ¿no? O sea, a pesar de que no estamos en un mismo lugar, vaya, en una misma aula, en una misma casa, qué sé yo, cada uno está en diferentes lugares, aún así, a través del uso de la tecnología, estamos interactuando, ¿ok? Esta interacción es parte de nuestra naturaleza y nos lleva a convivir en sociedad. Por lo tanto, el ser humano se vio en la necesidad de poner, como quien dice, reglas, ¿no? De poner restricciones con respecto a las formas de convivencia. Es decir, como toda sociedad, en base a las necesidades que se encontraban en el momento, formaron reglas para poder convivir. Vamos a poner las reglas que existen ahorita, hablando de reglas, hablando de leyes, por así decirlo, denominarlas como leyes, no son las mismas que quizás existían hace, ¿qué les gusta? Hace 100 años atrás, ¿ok? Donde a lo mejor las leyes estaban hechas de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, a lo mejor en 1800, ¿qué les gusta? 1800, pónganlo ustedes 1800, donde todavía México era una colonia española. Existían leyes, por supuesto, pero esas leyes, por ejemplo, imponían a una especie de monarca, o sea, no a un rey, porque el rey estaba en España, pero como una colonia española tendría que haber aquí un virrey, que no tendría el mismo peso jerárquico de un rey, existía un virrey. Por lo tanto, las reglas que existían en México, las leyes, a lo mejor protegían a los españoles, ¿no? A las castas, y no beneficiaban a pues vaya, a las castas que no fueran las puras, como las españolas. Por eso existían que los criollos, los mestizos, los mulatos y no sé qué tanto. Y de hecho, cada uno de ellos tenía un peso social. Por ejemplo, el cura Hidalgo, si mal no recuerdo, era criollo. Entonces, él tenía ciertos beneficios que a lo mejor los mulatos no tenían. Pero sin embargo, el cura Hidalgo, por ser criollo, tampoco tenía los beneficios que el español puro tenía. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Usted qué es, Porque ahí... profe? ¿Mande? ¿Usted qué es? ¿Cómo? ¿Usted qué es? ¿Yo qué soy? Yo soy humano. Yo Yo soy profe soy ya. mitad humano y mitad cyborg. Yo soy robot. Sea reptiliano, entonces. O sea, casi reptiliana. Oye, Ale, ¿en serio no te vaya a golpear tu hermanita, la niña que esté ahí atrás con los cuadros? ¡Ya, profe! Vale. No, en serio, es que hay como pinturitas, ¿no? Entonces las está moviendo y no se te van a caer. ¡Ya! Porque como que te quieres hablar el pelo. Se quiere caer el cuadro, güey. Agárralo. Bueno, ok, entonces sí más o menos me explico cómo hace un poquito más de 100, o sea, 1800, sí había una especie de leyes, ¿no? Una especie de constitución, pero esa constitución era de acuerdo a las necesidades de esos tiempos. Ahorita en pleno 2020 existe una constitución. La constitución fue hecha específicamente para las condiciones de la actualidad. Si se fija, ha habido correcciones, adecuaciones, cambios en las leyes, porque es lo que se necesita en la actualidad, ¿no? Lo ponemos entrecomillado porque ya
pues ahí tendríamos que meternos a cuestiones de intereses políticos, pero bueno, no es el Sí. caso. Entonces, en pocas palabras, lo que decíamos es que el derecho pues va a encargarse de estudiar eso, el conjunto de normas jurídicas que estas van a establecer normas de convivencia, ¿no? En la que se busca premiar la igualdad de condiciones en cuanto a la aplicación de sanciones, pero también en beneficios de la sociedad. Pero sin embargo, esto es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Ok, Daisy, pero sí me escuchas, ¿verdad? Que me manda un mensaje, Daisy, que no está funcionando su cámara y su audio, pero está aquí. Muy bien, ya cualquier cosa por ese medio, por el chat, me dices, Daisy, ¿vale? Bueno, entonces le Profe, decíamos, mándame. por ejemplo, la Biblia es como leyes, o sea, se podía tomar como una constitución en los tiempos que se empezó a leer la Biblia. No es una constitución como tal. Pero tiene como tipo leyes, ¿no? De que no Ajá. robarás, no. Sí, sí, sí. O sea, Ah, sí, ok. exactamente. O sea, no es una constitución como la que conocemos con la formalidad, vaya, ¿no? Pero sin embargo, sí son leyes, vaya, que rigen a un grupo. En este caso, una religión, lo que hace es formular normas, vaya, quedaría más como normas más que como leyes, normas de convivencias sociales, que podría entrar, por ejemplo, Ok. a lo que es más que nada pegado al derecho positivo, que el derecho positivo son conjuntos de normas, pero también de leyes establecidas para regir la conducta del ser humano. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, el hecho de que la Biblia diga, no desearás, por ejemplo, uno de los mandamientos, ¿no? No desearás a la mujer de tu prójimo. Sí. El hablar de desear queda como en la parte obsesiva, ¿no? En la parte cognitiva, digamos. O sea, supongo que Humberto a lo mejor ve pasar una chava y dice, no manches, está bien guapa, ¿no? Yo no Mm, digo eso, qué A lo pedo. mejor lo mm. piensa, vamos a suponerlo, piensa. Aunque los hombres realmente no somos así, pero pues vamos a poner un ejemplo de esa Ah, manera. Los hombres no somos ya, así, ya. perdón. Y en cambio Cierto. las mujeres pasan un muchacho y, ¡ay! Pues no. Pasa un muchacho y ya está bien bueno, que quién sabe. Sí, La neta que No, sí. que se le ay, antoja pellizcarle las pompas y que no sé ay, tanto. ay. Y Y el así vato la parece tenemos, ¿no? tabla, ¿no? Ajá. Pero bueno, la Biblia te da una norma, vaya, ¿no? Que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. En la ley humana, o sea, la de la sociedad como tal, no, eso no tiene una pena, vaya. O sea, tú dices, la viste, nadie ni siquiera se dio cuenta que sorreaste al hombre o a la muchacha que pasaron, ¿no? Dependiendo. Pero si hay, por ejemplo, en la que robarás, dice, no robarás, pues es obviamente sí tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Bueno, si te cachan, si no, no, pues no. Entonces, pero en la Biblia no tiene ninguna consecuencia jurídica, pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, el no robarás, el no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, 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 pues tiene ya un resultado. Y ese resultado, pues es como en el juicio donde tú ya te sometes al escrutinio de Dios, ¿no? Pero bueno, eso es algo espiritual, vaya, dejemos. Pero sí, Ale, podría ser como que en aquellos tiempos para un cierto grupo podrían ser normas, ¿no? Normas que rigen el tipo de convivencia de ese grupo social. No sé si me explico. La maestra, la maestra Maggie nos había explicado que ciertas normas jurídicas, o sea, las leyes que se establecieron ahora, fueron sacadas o fueron, ¿cómo? Pensadas en muchas de las leyes de la Biblia, porque la Biblia, como dice Ale, pudiera haber sido una constitución en aquellos tiempos, pero era igual, nada más la seguía la gente que era católica, no la seguían todos. O los seguianos del cristianismo, vaya. Ajá, sí, entonces tampoco no se sancionaba como ahora, sino la misma gente era la que sancionaba, por ejemplo, a los herejes, a los infieles, y a esos ellos mismos aplicaban su ¿cómo se puede decir?
su ley. La justicia. Justicia. Sí. Sí, sí, eso. Sí. Sí. De hecho, tiene mucha razón la aportación que nos da Mari, porque sí es cierto, o sea, las leyes no nacieron nada más porque sí. O sea, bueno, es que al principio, que de hecho no quedó grabado, pero era lo que platicábamos cuando estaba Humberto y Fanny, que decíamos que de acuerdo a las necesidades de la sociedad de ese momento, es como que se fue creando un marco de derecho, ¿no? Pero sí, tiene mucha razón lo que dice Mari. Por ejemplo, bueno, esto es un poco religioso, pero creo que nos sirve como marco de referencia. Hay un pasaje de la Biblia donde, donde Jesús va a ser juzgado, ¿sí? Se me olvida el nombre de este señor, el que se lava las manos, ¿cómo se llama? Poncio Pilato. Poncio, ajá, que él era como el gobernador, ¿no? El que impartía justicia en esos tiempos y en ese lugar. Bueno, a Jesús lo acusaban, pero no había una ley, o sea, no había una ley, ¿cómo decirlo? No había una ley humana, o sea, una ley de la sociedad que dijera, este es el castigo por decir que eres el Mesías, ¿me explico? Sin embargo, la misma sociedad lo acusó y digamos que se quejó, específicamente los que eran como los religiosos, ¿no? Los religiosos que tenían muchos beneficios sociales como dinero, mujeres, etcétera, pero eran los que tenían un estatus social porque eran religiosos, vaya, ¿no? Eran los que tenían cierto grado de poder social ahí. Entonces, a ellos no les convenía, digamos, que alguien fuera el Mesías, o sea, el que Dios, había venido a hacer justicia, digamos, de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa? Lo acusan, cuando ya lo apresan, Poncio dice, pero pues, ¿de qué lo puedo acusar? Y le pregunta, tú eres yo soy el Hijo de Dios. Pero Poncio decía, pero no hay una ley romana, me explico, que dijera, aquel que diga que es hijo de Dios, pues le cortamos la cabeza o lo metemos a la cárcel o qué sé yo. Simple y sencillamente, ese tipo de cosas sucedían. Al final de cuentas, ¿qué dijo? Vamos a lo que digan las personas. O sea, lo que diga el grupo social es lo que va a suceder, porque no había una ley que rigiera eso, vaya, ese tipo de conductas. Va, lo hace en el público y todos dicen que sí, que es culpable. Entonces, él les da a elegir, ¿no? Entre Barrabás o Jesús, y pues, por manipulación y lo que tú quieras, eligen que el que deba ser crucificado es Jesús. Bueno, eso es un pasaje bíblico que no, a lo que voy es que no necesariamente es como algo, una ley de las que conozcamos en este momento. Pero sin embargo, explica perfectamente lo que pasaba en aquellos tiempos, ¿no? Que a lo mejor no había reglas, no había leyes que rigieran ciertos tipos de conductas. Pero, profe, Mándeme. ya se me hacía que daba el sermón también. De hecho, ya iba a ir por la sotana de cura. El cuerpo de Cristo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sáquese la sangre de Cristo también. Porque... Aquí traigo un poquito de sangre de Cristo. Bueno, a lo que voy es que eso es un pasaje, ¿no? Pero, sin embargo, pude explicar lo que sucedía con respecto a las leyes en aquellos tiempos, vaya, ¿no? Que no había esa formalidad como la que conocemos. Aún, sin embargo, en pleno 2020, aún hay leyes que tienen ciertas lagunas y por eso es que encontramos tan solo en México que nuestro sistema de justicia tiene muchas lagunas, ¿no? Muchos detalles que los mismos abogados a veces aprovechan para retorcer la ley y librarse de las consecuencias jurídicas para sus clientes. Entonces, pues nada es perfecto, nada está cubierto en su totalidad. Eso es en el año 2020, pero ahora imagínense, por ejemplo, no sé, en el año, ¿qué les gusta? En el año 20 de Cristo, qué sé yo, pues con mayor razón, ¿no? Que era lo que decíamos ahorita. En 1800, cuando México era una colonia española, pues había leyes, pero esas leyes estaban hechas de acuerdo a las necesidades de la corona española que regían en esos tiempos. ¿Ok? Bueno,
¿Alguien sabe, bueno, alguien me gustaría comentar cuál es la importancia entonces del derecho en nuestra sociedad? Es Pues la la que regula sana. las conductas, ¿no? ¿Mande? Exacto. Es la que regula las conductas. Ok, va. Mari, Sí, era eso, que es el que para el sano, ¿qué? Para una convivencia. Para la Para sana la sana convivencia. convivencia, la sana exacto. distancia, antes no dijiste. No, la sana La convivencia. Susana. La Susana. Namaste. Que descargues con mi mamá, Ah, No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, Isabel? Oye, ¿amarraste el burro hoy? Sí, profe. Cerrar la ventana. Gozal, porque la otra vez nos dejaba oír nada. Ay, no. Ahorita va a empezar a rebuznar el burro. Es que estamos en primavera. No, Ok. ese no está. Sí, definitivamente, el derecho es lo que nos da en pocas palabras, el derecho nos da legitimidad. Y la legitimidad va enfocada en que todo individuo tiene derechos, ¿sí? Pero también tiene Ahí va el obligaciones. de los camotes. Y esos derechos y esas obligaciones en un punto de equilibrio nos van a permitir convivir en sociedad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues hay leyes que te dicen que nadie te puede molestar en tu propiedad, por ejemplo, pero sin embargo, ha habido lagunas que han hecho que esas leyes de repente se tuerzan o se retuerzan y por ende han tenido que ir sufriendo ciertas adecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la evolución social, por ende, el derecho también tiene que evolucionar, definitivamente. Bueno, eso nos lleva entonces a lo que es el siguiente concepto, que es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? ¿Se acuerdan, muchachos? Es el que le da la libertad al pueblo, a la sociedad para decidir. Uh-huh. ¿En base a qué? Es como el poder, ¿no? ¿Sí? ¿No? Facultad que le da el pueblo poder, como también lo dice Mari, es lo que le da legitimidad, que esa es la palabra, legitimidad a los ciudadanos, ¿no? Al grupo social. Pero ¿en base a qué? En base volvemos a algunos factores, como uno de ellos es la parte cultural, ¿no? La ideología, la idiosincrasia. Es decir, lo hemos visto en algunos momentos. No es igual como se vive la soberanía o como se lleva la soberanía en México a como se lleva, por ejemplo, en Irak, ¿sí? Irak es un país que tiene otra ideología, otra forma política de regir, de leyes, y que incluso está ocupada por milicia norteamericana, inglesa, francesa y no sé de cuántos países. Entonces, al final de cuentas, ¿qué tanta soberanía podría tener Irak en estos momentos? ¿Me explico? ¿Sí más o menos queda claro? Sí. Ok, bueno, la soberanía la podemos tomar o dividir como la soberanía interna. La soberanía interna es es la capacidad de la que goza el Estado para actuar legítimamente. ¿Cómo es esto? En México existe una constitución, existe una serie de leyes y esa las lleva a actuar en México. ¿Me explico? O sea que, por ejemplo, si lo que en México pueden ser delitos, quizás en otros países no son delitos. ¿Ok? Por lo tanto, eso es parte de la soberanía interna y la soberanía va en función de las características sociales del individuo. Por ejemplo, hay países, vamos a suponer, donde, no sé, se me ocurre, por ejemplo, no sé, Italia, donde las mujeres pueden abortar en el momento que ellos lo decidan, siempre y cuando sea por cuestión, siempre y cuando no sobrepasen, si mal no recuerdo, los 3 meses de gestación, los 3 meses de gestación del producto. Pero ellas son libres de ir a una clínica y practicarse un aborto. Pero sin embargo, por ejemplo, en México, eso es un delito. Si una mujer se practica un aborto, lo tendría que hacer primeramente de manera clandestina, porque no hay un servicio médico que se practique. ¿Ok? Por lo tanto, tendría que ser de manera clandestina. Y 2, en el caso de encontrarse que sucedió eso, se le aplica la
justicia. Recordando, justicia es en función de lo que es la soberanía interna, ¿me explico? Por eso, en México sí está penado, pero por ejemplo en Italia no está penado. En la ciudad, aún así existe otro tipo dentro de México, existen ciertas normas, ciertas leyes que incluso difieren en los propios estados. Por ejemplo, en Sinaloa se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. En Sinaloa. No, No. ¿En la Ciudad de México se puede casar hombres con hombres, mujeres con mujeres? creo que sí. Creo. Sí, sí Sí, se ¿no? pueden casar. Entonces, por ejemplo, esa es una característica, ¿no? Bueno, hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna duda con respecto a eso que estamos viendo? No, Ok, Humberto. Bueno, Profe, mándame. esa niña, ¿qué pedo? Ya sé. Ya me hartó, Se parece a la niña a la hermanita que tiene Alejandra ahí atrás, pero... ¡Ya! Sí, profe, sí me da miedo. La niña del aro. sí, güey. Y esa mano que tienes tú, Alejandra, detrás, ¿qué pedo? Acá no. Pelo, dile, depende. No me toques, espérate. ¡Chambre! Lo bueno es que ahí tengo yo a la poderosa cuidándome, mira, guacha. Ay.